Bienvenidos a la serie de podcast El ABC del hueso sano, de la International Osteoporosis Foundation. En este capítulo, la doctora Cristina Romaris nos cuenta qué debemos tener en cuenta para cuidar nuestros huesos. Hola, es un gusto llegar a ustedes a través de este podcast que forma parte de la serie El ABC del hueso sano, que es una iniciativa de la Fundación Internacional de la Osteoporosis en el marco del Día Mundial de la Salud que se celebra cada 7 de abril. Muchas veces sucede que en nuestro entorno nos enteramos que un familiar o un vecino se cayó y se fracturó la muñeca, el brazo, el pie o la cadera. Si es una persona joven, pensamos que pudo haber sido porque el golpe fue muy fuerte, y si es alguien de más edad, tendemos a normalizar la situación y pensar que se fracturó porque es viejo. Quizás sea por eso, pero no es normal fracturarse por un trauma mínimo. La realidad es que la osteoporosis es una enfermedad muy frecuente y puede aparecer a edades tempranas de la vida, y aunque es más frecuente en las mujeres, la osteoporosis también es una enfermedad de los hombres. Se estima que después de los 50 años, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres tendrán una fractura por osteoporosis en algún momento de su vida. La osteoporosis es una enfermedad que puede tener graves consecuencias cuando se producen las fracturas, como la disminución de la calidad de vida, la pérdida de la movilidad, la dependencia de terceros para desempeñar actividades cotidianas e incluso la muerte. Muchas situaciones pueden hacer que se pierda más hueso del que se puede reponer, volviéndose cada vez más frágil, y hasta un golpe pequeño o una caída de bajo impacto puede ocasionar una fractura. La situación se complica, además, porque la osteoporosis no presenta síntomas hasta que se produzca una fractura, por lo que se suele decir que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Entonces, si la osteoporosis no tiene síntomas, ¿cómo puedo saber si mis huesos están sanos? Existen señales de alerta que hay que tener presentes. Por ejemplo, haber perdido estatura de 3 a 4 centímetros con respecto a lo que medíamos cuando éramos más jóvenes, que nuestra espalda se haya encorvado hacia adelante formando una joroba, que es lo que los médicos llamamos una jiba dorsal o un aumento de la cifosis dorsal. Otra señal de alerta, y que muchas veces pasa desapercibida, es haber tenido en alguna ocasión un dolor de espalda agudo, intenso, que puede aparecer o no en relación a un esfuerzo, por ejemplo, al sacar un objeto pesado de una estantería alta, que suele durar unas 2 semanas y que puede quedar un dolor crónico permanente no demasiado intenso. Estos 3 síntomas, la pérdida de altura, la joroba y el haber tenido episodios de dolor intenso en la espalda, pueden estar indicando que ya se produjo una fractura vertebral. La fractura o aplastamiento vertebral se define cuando la altura de la vértebra disminuyó por lo menos un 20% de lo que medía inicialmente. Otro capítulo fundamental sobre las señales de alerta es identificar los factores de riesgo para desarrollar osteoporosis. Un factor de riesgo es una situación o una circunstancia que cuando está presente aumenta la probabilidad de una persona de contraer una enfermedad. Si tenemos uno o más factores de riesgo para osteoporosis, no significa que ya tenemos la enfermedad, sino que la probabilidad de padecerla en un futuro es más elevada y aumenta la probabilidad cuantos más factores de riesgo acumulemos. Identificar los factores de riesgo nos permite poner en marcha estrategias para prevenir la osteoporosis, las fracturas y, si ya tuvimos una fractura, para disminuir el riesgo de volver a fracturarse. Hay factores de riesgo que no se pueden modificar, por ejemplo la edad, el sexo, la genética. Como mencionamos previamente, las fracturas son más frecuentes en las mujeres y a mayor edad el riesgo de fracturarse aumenta exponencialmente. Un 80% de la cantidad de hueso que acumulamos en nuestro esqueleto está determinado genéticamente, por lo que es importante conocer la historia familiar de salud ósea. Si nuestra madre o padre tienen osteoporosis o fractura de cadera, nosotros tenemos una probabilidad más elevada de tener osteoporosis o fracturas. Asimismo, las fracturas son más frecuentes en las personas de pieles claras que en las personas de pieles más oscuras. El haber tenido una fractura por un trauma mínimo después de los 50 años es uno de los principales factores de riesgo de sufrir una nueva fractura y es uno de los principales factores de riesgo no modificables. Después de una fractura, el riesgo de volver a fracturarse es muy alto, sobre todo los primeros 2 años después de la primera fractura. Si tuviste una fractura, por lo tanto, debes consultar a un médico especialista en salud ósea. Además, hay enfermedades que ocasionan pérdida de hueso, tales como la diabetes, enfermedades de la tiroides, la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea, enfermedades que ocasionan una menopausia o una andropausia precoz, como el hipogonadismo.
La pérdida de hueso se puede dar por el efecto de la propia enfermedad, pero también por los tratamientos que son necesarios para controlarlas, que por lo general deben usarse por largo tiempo. Los glucocorticoides son de los medicamentos más frecuentemente usados que pueden desembocar una pérdida ósea. La lista es grande, pero cabe mencionar también que existen medicamentos que descalcifican el esqueleto, como los medicamentos contra las hormonas para el tratamiento de cáncer de mama y de próstata, y algunos medicamentos para controlar las convulsiones. Además de estos factores no modificables, existen factores que sí se pueden modificar, y eso es una buena noticia, y que al controlarlos y reducirlos o eliminarlos, se reduce el riesgo de fractura. Por ejemplo, las caídas frecuentes, el bajo peso corporal, el sobrepeso y el sedentarismo, la inmovilidad por múltiples causas, el confinamiento con baja exposición a la luz solar, la falta de ejercicio de fortalecimiento muscular y de equilibrio, no consumir lácteos y no tener otras fuentes alimentarias alternativas de aporte de calcio, no recibir suficiente vitamina D, tener hábitos tóxicos como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. Todos estos factores pueden ser modificados por diversas estrategias que van a redundar en una mejor salud ósea y en un menor riesgo de fracturas. Estas estrategias para controlar los factores de riesgo modificables se van a desarrollar en los podcasts a continuación de este. La Fundación Internacional de la Osteoporosis, IOF por sus siglas en inglés, desarrolló una herramienta muy útil para ayudarte a descubrir si tienes algún factor de riesgo para la osteoporosis y de fracturas. Se trata de un cuestionario muy simple que está disponible en el sitio de internet de la IOF, cuyo enlace o link encontrarás en la información de presentación de este podcast. Consta de 8 preguntas y tiene explicaciones muy claras en cada una de ellas para tu información. Si respondes sí a una o más preguntas, probablemente tengas factores de riesgo para la osteoporosis y es importante que lo hables con tu médico. Este cuestionario está en varios idiomas, entre ellos el español, y tienes la posibilidad de imprimirlo para llevárselo a tu médico para que tengas una guía para hacerle tus preguntas y te sientas más seguro en la consulta. Otra pregunta que quizás te puedas hacer sobre la osteoporosis es saber cómo se hace el diagnóstico, pues el médico especialista en salud ósea te hará preguntas para saber si tienes factores de riesgo de osteoporosis y fracturas y de acuerdo a tu situación podrás solicitar estudios de imagen como una densitometría ósea, radiografías simples o exámenes de sangre y orina. Si por lo contrario no tienes factores de riesgo, además de mantener hábitos saludables, quizás te preguntes si debas hacerte una densitometría y cuándo sería ese momento ideal. Actualmente se recomienda que las mujeres a partir de los 65 años y los hombres a partir de los 70 años se hagan una densitometría de control que tiene que evaluar un médico especialista en salud ósea. ¿Pero qué es una densitometría? La densitometría es un estudio de imagen a base de rayos X, pero de muy baja radiación que se realiza en posición acostado. El equipo adquiere una imagen de la columna y de la cadera, aunque en situaciones especiales se pueden estudiar otras regiones. Esta imagen permite realizar un cálculo matemático y conocer la cantidad de mineral que contiene nuestro esqueleto por unidad de superficie. Eso es lo que se conoce como densidad mineral ósea. En definitiva, la densitometría ósea lo que mide es la cantidad de hueso que tenemos en el esqueleto. ¿Cómo interpretamos el resultado de una densitometría? Tu médico especialista en salud ósea es quien te va a ayudar en eso. Básicamente, se compara la medición de tu densidad ósea con la que teóricamente tuviste en la juventud, eso se llama el T-score y se mide en las mujeres después de la menopausia y en los hombres después de los 50 años. De esta manera se obtiene un valor que permite clasificar la densidad mineral ósea en normal, en baja masa ósea u osteopenia o en osteoporosis de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. En los pacientes jóvenes, la medición de la densidad mineral ósea se compara con el valor teórico que tendrían las personas de su misma edad, sexo, peso y etnia, lo que se denomina Z-score, y permite clasificar la densidad mineral ósea como normal o como por debajo del rango esperado para la edad. En el adulto, un Z-score bajo nos alerta de la probabilidad de que exista una causa secundaria de baja densidad mineral ósea. La densitometría ósea es, pues, una herramienta muy útil para apoyar el diagnóstico de la osteoporosis, para la decisión de iniciar o no un tratamiento específico y para controlar la respuesta al tratamiento. Hemos hecho un recorrido por los factores de riesgo de osteoporosis y de fracturas y te hemos invitado a conocer el cuestionario de riesgo de osteoporosis desarrollado por la IOF para que te ayude a identificarlos y puedas hacer las preguntas clave a tu médico.
Espero que esta información te haya sido de utilidad y te invito a que sigas con atención los siguientes podcasts y que explores el sitio de internet de la IOF, en el que encontrarás mucha información de calidad elaborada por expertos. No permitas que la osteoporosis te afecte a ti, a tus familiares o a tus amigos. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a escuchar los otros podcasts y descubrir qué puedes hacer para mantener la salud de tus huesos.